Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a otra sesión más de nuestra serie Creciendo en Dios. Hoy deseo compartir un tema que he considerado muy importante para nuestra serie Creciendo en Dios. Y como ustedes han notado, en cada uno de los temas que he procurado invitar a alguien con experiencia en cada uno de los temas que estamos abordando. Pero para este tema, no quiero complicar las cosas, pero realmente no supe a quién invitar. Y sin embargo, he querido hablar de este tema desde que iniciamos esta serie, porque creo que es uno de los temas que pueden ayudarnos a crecer en Dios y contemplar otras dimensiones del glorioso Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, nos puede ayudar a disfrutar de este caminar con el Señor. Y se trata de el tema de el perdón. Así que quiero empezar con compartir unas declaraciones, ¿ok? Primero es que el perdón no es natural. O sea, no es natural para nosotros perdonar. Segundo, y esto parecerá muy fuerte y por eso lo vamos a hablar, el perdón es injusto. Y este tema no me voy a ir tanto al aspecto que le dijera teológico profundo de cómo debiéramos de perdonar porque Dios nos perdona a nosotros. Quiero hablar un poquito más a nivel de procesarlo en nuestra mente y hacerlo más práctico, ¿ok? Así de que espero que sean ángulos que nos ayuden a nosotros a comprender. Pero les digo que segundo, el perdón es injusto. El tercero es el perdonar refleja el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Y cuarto es que el perdonar nos libera. Empecemos entonces con lo número uno. No es natural el perdonar. Cuando hemos sido lastimados, ofendidos, algo dentro de nosotros desea retribución. Es decir, que la persona que nos ha ofendido pague por lo que ha hecho. Y en muchos casos, aunque alguien más pague por el daño causado. Eso muchas veces lo hemos visto cuando se procesa a alguien injustamente. Porque simplemente la persona víctima desea venganza, desea que alguien pague, no importa si es culpable o inocente, pero que alguien pague por ese daño causado. Por ello es que Jesús comparaba la ofensa con una deuda. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Y dice así, que cuando leemos al Padre, en un segmento de esa oración dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que cuando alguien nos ofende, demandamos que esa persona pague el daño que nos ha causado. O sea que la persona que nos ha dañado es como que estuviera en deuda con nosotros. Y lo que Dios dice es que debemos solventar, debemos de dejar pasar esa deuda o cancelar esa deuda. Imagínense. Y eso me lleva al segundo punto, ¿ok? Y es de que el perdón es injusto. Creo que esto puede ayudar a algunas personas, ¿ok? El perdón es injusto. Yo creo que lo más grande, lo más controversial, lo más incómodo y escandaloso que he aprendido acerca del perdón, pero a la vez es lo más revolucionario. Y es que a nuestra vista, el perdón es injusto.
O sea, para experimentar un verdadero perdón, tenemos que asumir que vamos a salir perdiendo. Wow. Es como si nos dispusiéramos a hacer un trato con alguien donde sabemos que vamos a perder. Nosotros no lo entendemos, ¿ok? Porque en realidad, y es lo que no quiero coger mucho tiempo, por eso quiero tratarlo como de una mentalidad que podamos comprenderlo, ¿ok? El perdón es injusto porque es como que vamos a llevar la parte menos conveniente. Es como que si alguien más fuera a ganar, ¿ok? Ahora, quiero decirles que en realidad somos nosotros los que vamos a ganar, pero nos cuesta entender eso. Pero en nuestra mente natural debemos procesarlo como si fuésemos a perder. En ese sentido, el perdón es injusto. Veámoslo a través de un testimonio que he compartido en muchas ocasiones, el tremendo testimonio de Joyce Meyer, esta mujer que ha bendecido a tantísimas personas, multitudes literalmente. ¿Cómo perdonar a un padre que la violó desde que era niña hasta la edad de 18 años? O sea, si uno se pone a sumar, ok, en esto me debe, todas las veces que me acosó, todas las veces que me hizo daño, todas las veces que me violó, etcétera, etcétera. Para solamente, aparentemente solamente, ¿verdad? Para llegar a decir te perdono. A eso me refiero. Es injusto. A lo menos que el padre, por lo menos hubiera pasado unos 18 años en prisión, como para decir, ok, ahora sí, ya estamos casi parejo, del daño que me hiciste ya lo pagaste, ahora entonces ya te puedo perdonar. Por eso me refiero que en ese sentido, haciendo matemáticas, es injusto porque no está perdonando una deuda que es muy grande en comparación con el bien que he recibido de esa persona. Wow. Por eso al observarlo, solamente el perdón como que no compensa toda la deuda que esa persona ha acumulado. Y a eso me refiero de que el perdón, pues con nuestra mente natural es injusto, es pura lata, no puede ser. Así es el perdón. Así es el perdón. Ok. Tercer punto es que el perdón refleja el carácter de Dios. Porque una de las características, y es lo que más nos ha beneficiado a nosotros los humanos, es el carácter de Dios perdonador. Así es la naturaleza de Dios. En otras palabras, cuando nosotros perdonamos, nos parecemos más a Dios. Hay una conexión que nos identifica. Es como cuando te encuentras con alguien, lo empiezas a conocer y te das cuenta que hay muchas cosas en común. Y uno se siente como identificado con esa persona y dice, wow, qué tremendo. Nacimos en el mismo mes, nos gustan las mismas cosas, conocimos a las mismas personas, como que algo en común uno se siente identificado. Déjame decirte que Dios se siente identificado con aquellas personas que aprenden esto misterioso de perdonar. Pero no solo eso, sino que a la vez el Señor, que es muy tolerante en muchas cosas, y en esta ocasión no voy a poder explicar tanto acerca de por qué es Dios así, pero aunque Dios es tolerante y deja pasar muchas otras cosas, en cuanto al perdón, es una de las cosas que Dios sí demanda de sus hijos. Como quien dice, mira cómo aprendes, mira dónde aprendes, pero eso sí yo lo demando. Tienes que perdonar. Por eso, en parte de la oración, siempre la oración modelo, como se llama, o la oración del Padre Nuestro, o la oración del Señor,
Hay una parte casi al final que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Aquí sí que hay algo misterioso en el perdón. Tanto así que Dios nos desafía a desarrollar, como que nos estira, como que mira cómo le haces. Estudia, ponte las pilas, aprende, porque esto del perdón sí es algo que yo requiero y demando. Tremendo. Y lo cuarto es de que el perdón nos libera. El perdón nos libera. En otras palabras, la falta de perdón nos hace vivir encarcelados, nos aprisiona. La gente que no perdona vive aprisionada. Cuando no perdonamos, nuestras vidas permanecen atadas a experiencias del pasado. Entonces es cuando vivimos resentidos. Esa palabra siempre me ha llamado la atención. Vivir resentidos, es decir, que volvemos a experimentar esos sentimientos dañinos que tanto afectaron nuestro corazón. Volvemos a resentir, a volver y volver y volver a experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el odio, el rencor que pasó hace mucho tiempo. Quiero decirles que yo he conocido personas casadas por más de 40 años y aún retienen situaciones de cuando estaban recién casados. Oiga eso. No sé cómo hacen para vivir, la verdad. No se puede ser feliz así, estando tan amarrado a cosas del pasado. Llevándolo, por ejemplo, a un extremo, para que lo comprendamos, ¿ok? Pensemos, digamos, en una relación que ha atravesado cierto conflicto y por lo que ha causado mucho daño. Luego, digamos que el ofensor muere, ¿ok? Qué lamentable es que alguien que no ha podido perdonar, aun cuando el ofensor ya no existe, ya se fue hace años, sigue causando mucho daño a la persona que aún vive. Así sucede cuando no perdonamos. Y hay gente que todavía no puede ni siquiera escuchar el nombre de tal persona. La persona ya se murió. Bueno, y peor aún cuando son ofensas que no tenían mayor significado, no tenían mayor base. Y sin embargo, quizás porque alguien dijo o tal cosa, resulta la gente tan irritada, tan molesta, tan infeliz con alguien que ya murió. Imagínense estar atado a esa situación. Y eso ocurre realmente porque no hemos perdonado, no hemos aprendido a perdonar. Hay una historia en la Biblia que a la verdad a mí me ha fascinado, y es la historia de José. José fue aquella persona que, siendo muy joven, recibió sueños de parte de Dios, y fueron sueños de grandeza. Sin embargo, atravesó por muchas injusticias y ofensas de parte de sus propios hermanos y de otras personas a lo largo de su vida mientras él crecía. Por ejemplo, la Biblia sí relata que fue el hijo consentido de su padre. Dentro de los 12 hijos que tuvo Jacob, fue el consentido de su padre. Sus hermanos le tuvieron tanta envidia, no digamos cuando empezaron a escuchar de los sueños de él, siendo un jovencito como 17 años. Así es que se sintieron tan celosos, tan envidiosos que conspiraron para matarlo. Uno de ellos lo salvó diciendo que
wow, mejor no hagamos eso. Esa es la intención de la mayoría de los hermanos, pero creo que fue Judá, uno de ellos, que intervino y dijo, ¿saben qué? Mejor metámoslo aquí en este pozo, en esta cisterna. Y luego decidieron venderlo mejor. Así es que lo vendieron a unos mercaderes y así de esa manera como llega a ser vendido, siendo el consentido, imagínense, de su padre, llega a ser vendido como esclavo a unos mercaderes. Estos mercaderes lo llevan a Egipto y allá es vendido a la casa de un oficial de Egipto. ¿Ok? Wow. Dios le empieza a bendecir, empieza a prosperar en ese lugar. Su patrón, el jefe, le confía todo. La casa empieza a prosperar. Cuando, la Biblia nos habla de que la esposa de este hombre, de Potifar, de este oficial, se enamora, se vuelve loca por José. Así se vuelve loca. Empieza a acosarlo. Quería acostarlo en sí. Y eso es lo que dice literalmente. Que le decía constantemente, duerme conmigo. Le decía, imagínense qué tremenda esa mujer. Y dice que lo hacía diariamente. Tremendo. José le explica, le dice, mira, a mí Dios me ha bendecido y tu esposo me confía todo. Él está tranquilo cuando está lejos, sabiendo que estoy aquí atendiendo su casa y cómo voy a hacer yo tal cosa. Y él no quería ofender a Dios ni a su jefe, pero la mujer le llevaba ganas. Y qué tremenda la integridad de José. Decide salir huyendo. En eso la mujer arma un escándalo y lo acusa de que él quería violarla, que estaba sobrepasando con ella. Y bueno, nuevamente José va a la cárcel. Les pregunto, ¿se imaginan ustedes lo que pasaba por la mente de José? Especialmente respecto a sus hermanos. Imagínense lo que pasaba por la mente de José. Por eso, cuando hablo de este tema, estoy hablando de verdaderas ofensas. Yo sé que a veces la gente es tan sensible que hace un gran escándalo por cosas realmente que son descuidos, son cuestiones de percepción. Que escuché que alguien habló de mí, o que no me saluda, o que no me gusta cómo me mira. Es que para algunos es una gran ofensa, pero no, estoy hablando realmente de ofensas donde hay daño. Y la imagen que constantemente a mi mente es como cuando, imagínense que uno tiene un vehículo, un carro bien nice, y viene una persona y empieza a vandalizarlo y a quebrar las ventanas y a rayarlo. A eso me refiero. Cuando realmente ha habido un daño intencional, cuando uno sabe que uno ha sido ofendido, que uno ha sido lastimado, que uno ha sido herido. ¿Ok? Como José. José tenía razón. Él sí tenía razón de vivir martirizado. De vivir, como he dicho en otras ocasiones, lamiéndose sus heridas por el resto de su vida. Y se imagina a José pensando ahí en la cárcel, wow, todo por culpa de mis hermanitos. También que estuviera yo en casa, quizás Dios cumpliendo sus propósitos de grandeza, pero qué hermanitos. Bueno, después de todo lo que pasa, Dios honra a José. Finalmente se empieza a cumplir la promesa de Dios, como que José necesitaba cierto trato también, pero José se convierte en la persona de mayor autoridad e influencia en todo Egipto. Después de Faraón, prácticamente él es el que administra, el que manda por sobre todo Egipto.
Entonces llega la necesidad a la tierra de sus hermanos. Y después de tantos años y que los hermanos vienen a buscar alimento a Egipto y pasa todo un drama. Pero quisiera llegar al punto donde finalmente se cumple eso que Dios le había mostrado a José de que era un jovencito, de reinar aún sobre sus hermanos, de estar, de ser levantado por Dios. Y se cumple. Viene ese momento del encuentro con sus hermanos, los que lo habían ofendido, los que lo habían vendido, los que lo habían lastimado, los que lo habían despreciado, los que lo habían maltratado. Si realmente lo habían ofendido, lo habían lastimado. Y esta escena yo la había leído muchas veces, pero quiero compartírsela a ustedes. Si no me equivoco, lo leí en un libro que me fascinó mucho de Philip Yancey, que el libro se llama Lo maravilloso de la gracia, algo así. En inglés es What's So Amazing About Grace. Creo que en español se llamó Gracia Divina versus Condenación Humana. Creo que así se tituló en español. En inglés es ¿qué es lo maravilloso, qué es lo asombroso de la gracia? Y él explica esta escena que me llama la atención a mí. Y es el momento cuando José llega a mostrarse ante sus hermanos. Sus hermanos no lo podían reconocer, imagínense. ¿Cómo iba a pasar en la mente de sus hermanos de que aquel que vendieron, que humillaron, ahora era el gobernante prácticamente? Después del rey, era el que gobernaba todo. Jamás por su mente. Pero José se revela a ellos. Y esto es lo que dice Génesis capítulo 45, versículos 1 al 3. Sigue la historia, pero por lo menos quiero leer hasta el 3. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia, porque ahí habían oficiales y guardaespaldas y bueno. Entonces José los manda a salir y dice, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Oigan eso. Oigan eso. ¿Se imagina cómo salió por los pasillos del palacio, por donde estaba la habitación, el lugar donde habitaba José y hasta el palacio? Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y esto fue lo que aprendí de Philip Yancey. Él dice que lo que se oyó por los pasillos, por las recámaras del palacio, lo que se oyó por todo ese lugar, no fue nada menos que el grito del perdón. Porque la verdad era injusto. Era injusto perdonarlos. No se lo merecían. Pero cuando alguien toma esa determinación de perdonar, de extender ese perdón, es algo tan poderoso. Lo que se oía en los pasillos del palacio era el grito del perdón. Y oigan, qué interesante que antes de suceder esto,
ya José tenía cierto entendimiento acerca del perdón tan poderoso, porque cuando él tiene 2 hijos ahí, cuando llega a ser el gobernador y se casa y tiene 2 hijos, al primero le llama Manasés, que es olvido. Y dice que lo hizo por olvidar la tragedia que vivió en la casa de su padre con sus hermanos. Y el segundo hijo se llamó Efraín, que es fructífero. Qué interesante, ¿eh? Porque cuando nos ponemos cuando tomamos esa actitud de perdonar, entonces también podemos fructificar. Ese perdón, oigan esto, ese perdón le permitió a José ver entonces todo el plan que Dios tenía para su vida. Y Él es el que dice más adelante que todo lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo ha tornado en bendición. Y es más, en lugar de una actitud de coraje, de odio, de rencor, de rabia, de todo lo que es natural tener. Porque por eso le digo, lo natural es sentirse así, ante una ofensa, ante una situación como esa. Pero a través del perdón, José llega a entender y comprende el plan de Dios y se lo explica a los hermanos, porque ellos están temerosos y dice, ¿qué va a hacer ahora con nosotros? Y José le explica, le dice, ¿saben qué pasa? Que Dios, pues, aprovechó esta situación y más bien los usó a ustedes para yo estar en la posición que ahora estoy. Algo muy, muy poderoso. Hace años yo leí quizás no la biografía, pero sí hablaba bastante de la biografía de un gran hombre de Dios, Julio Ruibal, uno de los hombres que estuvo al frente de un tremendo avivamiento en Sudamérica, llevando conciertos de oración en Colombia de multitud de personas. Y me llamó mucha atención cómo es de que en un momento él sintió la necesidad de entrar en un ayuno muy fuerte, su esposa lo estuvo acompañando, pero en medio de todo eso, él tenía un conflicto con un pastor. Y mientras buscaba el rostro del Señor, sentía la necesidad que no podía continuar así de que le habló a la esposa y le dijo, sabes, yo me siento ofendido por este pastor, ha hablado cosas de mí, así de que yo no puedo vivir así. Yo siento que tengo que atenderlo a él. Y lo voy a atender como un rey. Y voy a hacer de cuenta que no me he ofendido. O sea, estaba comportándose con una actitud de perdón. Y efectivamente lo hace, dice que hace la cita, invita a la persona, su anhelo no es confrontarlo ni nada, simplemente atenderlo como un rey. Y tanto así que dice que mientras lo estaba atendiendo y en momentos que se encontraba con la esposa en la cocina, mientras servían alimentos, iba a la cocina, se encontraba con la esposa y le decía, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy tratando bien? Porque él quería asegurarse que lo estaba tratando lo mejor. Dice que no era la intención confrontarlo a él, simplemente atenderlo. En la conversación empezaron a aclararse muchas cosas. Y él sabía que realmente había sido, pues, mucho de esto un malentendido. Esa situación pasa, a los pocos días, Julio sigue orando, intercediendo, ayunando. De repente la esposa le dice, ¿sabes qué? Siento que ya no puedo seguir, que de aquí en adelante es un trato que Dios tiene contigo. Julio Ruibal sigue orando, intercediendo, y a los pocos días es asesinado en la puerta de una iglesia donde tiene una reunión con unos pastores. Y la esposa dice realmente que lo que pasó días antes con este pastor era la última prueba para Julio graduarse
del plan de Dios. Y eso realmente es lo que hace el perdón. El perdón nos libera. Finalizo con esto. El perdón no significa que estoy obligado a confiar otra vez en aquellas personas que me han lastimado, que nos han lastimado o ofendido. Pero el perdón lo que hace es que ellos ya no tienen el poder para controlar nuestras vidas. Para aquellos que realmente buscan ser perdonados, hay gente que busca ser perdonada, el perdón es uno de los regalos más preciosos que pueden recibir. Como dijo Jesús, a quien más se le perdona, más ama. Pero realmente el perdón, en casos de que tengamos que dar perdón a alguien que ni siquiera tal vez lo busca, déjeme decirle que lo más glorioso es que cuando aún otros no lo aprecien, el perdón nos beneficia a nosotros, nos liberta a nosotros. Queridos hermanos, pueblo, amigos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, sea el potencial que tiene el perdón para liberar nuestras vidas, y no quería dejar pasar ese tema en esta serie de Creciendo en Dios. Les invito para que ustedes tomen un tiempo para orar, para reflexionar, para meditar, para evaluar sus vidas, saber cómo están delante de Dios y poder soltar aquellas ofensas y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Les invito mañana a no perderse el programa. El servicio va a ser un servicio muy especial. Por favor, estén atentos, pendientes, corran la voz y que podamos celebrar esa reunión y seguir siendo bendecidos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bye bye.